Bueno, ¿y de qué trata tu libro? Este es complicado. Este es un disque podcast by un tal Choc. Yo soy un tal Choc. Bienvenides. Pues aquí estamos. Es como el octavo intento en la vida, no hoy, en la vida, de hacer un análisis de conciencia y realmente hacerme esa pregunta. ¿De qué trata mi libro? Sí, ¿por qué pusiste solamente... ¿Por qué solamente abriste comillas y no cerraste las comillas? Misterios de la vida que descubriremos. Bueno, para todo es, ya que nadie lo sabe seguramente, soy escritor, esa es la idea. Escribí un libro en el 2016, que, que últimamente he pensado que sería bueno cambiarle el nombre y buscar darle cauce, ya que, o sea, ya está escrito. ¿Por qué no usar eso como materia prima para generar los recursos que tanto necesitas, ¿no? Y es como, pues sí, pero también tengo escrito el otro, El Sendero del Salvatore, Los Jazmines Plateados. Ya, sí, pero tampoco has querido hacer nada con él. Pues es que lo terminé el 17 de diciembre del 2019. Luego pasaron cosas muy raras. Y luego una pandemia. O sea, sí, se puso muy raro. Y luego la pandemia. Y luego pues todo lo que ha implicado. Y pues muy bonito el libro y está como... No sé, ya he tratado como hacer estos tipos de rituales de darles el cierre. Porque creo que desde hace bastante ya están en el punto de pasarlo a una instancia de corrección de estilo o no sé, dictamen de algo. O sea, digo, no tanto como para írselo a presumir a los de Penguin Random, no, nada más como para ya, o sea, para darle ese siguiente paso, que lo revise alguien, que me pueda dar una opinión, alguna opinión en la vida de mi libro. Y porque de otra forma, la experiencia me dice que seguirlo revisando va a hacer que siga encontrándole detalles. Y al mismo tiempo, empezar a escribir otra cosa es muy probable que haga que se olvide el, o se preste muchísimo menos atención a este. Entonces como que no quisiera que ninguna de las dos cosas pasara, pero está pasando una tercera, que es que no pasa nada. Entonces, pues, no sé, estamos en fechas de que vayan cayendo las cosas, de darles una forma, de saber qué se va a hacer. Y, pues, baja un poquito, que seguramente no escucha. Entonces, es que sí, es que parece o pareciera como yo lo hago conmigo, cada vez que empiezo a hablar de este libro, tengo que empezar por el primer libro, pero eso no lleva a nada ahora mismo. Entonces la situación, y sobre todo porque no tiene nada que ver una cosa con otra. El pasado libro era una novela pop. No sé, a mí me gusta mucho, pero pues no supe ponerle el enfoque que quería y el problema es que cuando terminé, como lo acabo de decir, cuando lo terminé de escribir, en lo que veía si pasaba, qué pasaba con ese primer libro, empecé a escribir este segundo y sucedió que como con el otro no pasó nada, pues me enfoqué al 100 en este. Y la anécdota de siempre, este es un cuento que escribí en la secundaria y tal cual, justo en lo que no pasaba nada con mi primer libro, por ahí me compartieron como un concurso, la imagen de un concurso de cuentos, ¿no?
Y pues yo te acabo de terminar un libro y me sentía súper poderoso y dije, pues por supuesto que puede entrar a un concurso de cuentos, ¿no? Y dije, bueno, ¿de qué quieres que se trate tu cuento? Dije, tengo varios cuentos que escribí, tengo mi cuaderno de secundaria, donde de repente me dejaban, o sea, mi cuaderno español de tercero de secundaria, de repente me dejaban como para subir calificaciones o cosas así, o cuando no tenía que hacer, me dejaban escribir cuentos y entregarlos y así. Entonces, eso sucedió con esto y como que siempre se quedó en memoria de ese que me gustó, porque era distinto, ¿no? O sea, porque no eran cuentos, como para, no sé, o sea, era según yo más profundo, ¿no? Más adulto, o sea, tenía 16 años, 15, no sé. El caso es que, no sé, me daba como que ese orgullo invisible, porque pues a quién le presumía eso. Entonces, eh, dije, pues ya tengo ese cuento, voy ahí a darle pues una revisadita, voy a, jugar un poco con el tamaño de esta convocatoria, me permitía como que hacer algo un poquito más grande. Y dije, pues bueno, entonces, tal cual, fue como de, bueno, según tu experiencia, ¿cómo empezarías? O sea, ¿cómo convertirías este cuento en algo mejor? Y fue como de, bueno, este protagonista, ¿quién es? ¿Qué es? ¿Qué hace? Y así, larga historia hecha corta, empecé a escribir, escribir, escribir y de repente dije, no, es que aquí no hay un cuento nada más, aquí hay una novela. Y según yo iba a ser una novela corta, así yo, o sea, uno de mis, como de mis traumitas con mi primer libro es que seguramente era demasiado largo y por eso, había sido difícil que la gente en realidad lo leyera completo, ¿no? Entonces, no sé, o sea, era como cosas como para tranquilizarme y como para tratar de ir hacia atrás de mis errores, entonces suponía que este libro iba a ser cortito. O sea, dije que tanto puedo ampliar un cuento que escribí en la secundaria. Y pues la respuesta fue que fueron, no sé, es que lo que sucede es que terminé separándolo, pero creo que al final eran 469 páginas. Tampoco son muchísimas, ¿no? O sea, pero no sé, pero entiendo este libro como el planteamiento inicial para lo que hacia donde quiero que se desarrolle, ¿no? Y, pero lo que sucedió es que también, atendiendo a eso, revisé si podía partirlo. Pues sí, lo puse en tres partes. Creo que eso no sé, ahora mismo me es más funcional incluso o sea, porque muchas veces voy, consulto, de repente tengo muchos ejercicios de abrir un libro o sea, en general cualquier libro, pero abrir mi engargolado de mi libro y leer una parte como para ver si así de primer golpe es sólido el texto, ¿no? Y entonces, creo que también ya he llegado a un punto muy autocomplaciente, ¿no? Entonces, es como, sí, eres un genio, Choc, eres lo máximo. Entonces, por eso necesito dar como que un siguiente paso. Y más allá de, no sé, yo no tengo amigos aquí. No, bueno, no es cierto. Bueno, ya no voy a decir eso. O sea, pero no sé, o sea, quiero darle un proceso distinto para, no sé. O seguramente es lo que digo para que no suceda nada con eso, pero bueno, otra cosa es hacer un podcast sobre ello. Entonces, eh, el cuento de que escribí en la secundaria era básicamente, o sea, en realidad era como prácticamente un monólogo, o sea, un hombre, ¿no? Así, ni siquiera entendía bien de qué edad, ni siquiera, o sea, no importaba, o sea, era un cuento rápido, ¿no? Entonces, era un hombre que o sea, ¿cómo se llama? En el cuento tenía un nombre distinto, pero la única importancia del nombre era como la inicial, porque clichés básicos, ¿no? Entonces, y empieza con este hombre en un,
soliloquio, debrayando como el dolor de su amada que al parecer acaba de morir o al parecer murió. Y bueno, ¿no? Entonces desarrolla sobre esa locura, sobre ese momento crítico, y hace obviamente como un recuento de quién es esta supuesta esposa por la que sufre tan amargamente. Y bueno, y bebe mucho y usa muchas drogas porque pues era un cuate secundaria, ¿no? Y, pero tenía que ser en un ambiente no actual, ni siquiera tenía un tiempo en específico, o sea, no, pero te- tenía que tener ciertas limitantes, eh, que me funcionaran para, para, para lo que quería o como quería que se expresara. Por supuesto me acuerdo exactamente que eso pensaba a los 16 años que estaba escribiendo un cuento, o sea, en un chispazo de creatividad que me dio algún día de la semana a la hora de clase de español, ¿no? Entonces, eh, ya hace como que el primer escenario real, como que te invita a su imaginación y recuerda el lugar donde conoció a su esposa, ¿no? Eh, y eso en una florería. ¿Por qué? Pues porque necesitaba un escenario, ¿no? Y porque según me parecía, el, la florería me iba a presentar, me iba a permitir hacer este juego de que era en una época anterior, que no era actual, que estaba fuera de este ritmo veloz del año 2004, ¿no? O 3, no sé, de 4 creo que sí. Y- pero yo necesitaba eso, entonces, pues una florería es un lugar clásico a donde, y empieza a desarrollar, ¿no? Entonces, desde ahí, esa es la florería donde conoce a su esposa, que en ese cuento se llamaba Violeta, como se termina llamando en la novela, ¿no? Luego, disculpen la tele aquí al lado, también una película de terror, me parece. Y creo que no se escucha mi música, entonces. Y entonces, Violeta trabaja en esta florería. Me parece que sí se llamaba la florería de Madame Cristal, desde la novela, desde el cuento original. Tengo el libro aquí al ladito, digo, el cuaderno aquí al ladito, pero no lo voy a sacar. Porque la intención es ver cómo puedo desarrollar sobre lo que trata mi libro. Llevo 12 minutos, no les termino de contar el cuento del que abreva. Eh, entonces, sí, se me queda de 2 horas, me importa tan poquito. Sí, pero bueno, termina. eh, sí, o sea, bueno, es la florería de Madame Cristal. Me parece que desde entonces se llamaba así. Eso lo pongo en la novela. O sea, el planteamiento en realidad es el mismo. Empieza un hombre hablando de la noche anterior, en que había sucedido, en que estaban conversando, y empieza a desarrollar. Pero ahí hago como un pequeño paréntesis, para poner quién es ese hombre que está sufriendo, ¿no? Y, y desde mucho antes ya tenía como esta intención de que mi personaje, de tener un personaje que se llamara Julian Salvatore. Era no sé, me gustaba muchísimo como que esa composición. Y también muy asociado, así, básicamente con Julian Casablancas. Pero pues mi abuelo se llamaba Julián, mi otro abuelo Salvador, Julian Salvatore, me funcionaba perfecto, ¿no? Entonces empieza ya en la novela como que hablándote de quiénes son estos supuestos Salvatore. Y, y, y hace una super, así, síntesis muy, muy rápida, de como que dándote, sí, dándote pistas, así como que para que veas que no es como nada más improvisado,
que no simplemente quise darle una historia para ponerle un parche, o sea, sobre todo en el contexto de que cuando escribí eso iba a ser un cuento largo, entonces sí, era un parche básicamente, ¿no? Ya luego en la novela lo desarrollé y de ahí me volé para otro lado. Y bueno, finalmente ya te dice cómo llega hasta así varias generaciones hasta llegar a Julian Salvatore, el último de esta gran familia Salvatore, que son, de acuerdo a lo que voy platicando, una especie de terratenientes en un pueblo que, que empieza llamándose... Es que ahí, o sea, por ejemplo, empezaba llamándose como San Clemente, ¿no? Y luego, porque sí, o sea, porque necesitaba que vivieran en algún lugar. Y el lugar se llamaba San, o sea, no sé, quería ponerle un nombre de algo. Y luego dije, pues estás diciendo que ellos son como los benefactores, a los terratenientes históricos de ese lugar. Entonces, y hablaste de un momento en que uno de esos personajes muy importantes, muy célebres de esta familia, como que hicieron un cambio en la organización de la gente de esos alrededores y que en consecuencia el lugar se le había puesto el nombre de su benefactor, que es como lo pongo en el libro, que es iba a decir un tal, pero bueno, sí, un tal Clemente Salvatore. Este, entonces, y todo eso también, o sea, como para que cerrara, o sea, no sé, para que en una pequeña línea fuera como que, bueno, ya entendí que este personaje pues pertenece a una familia poderosa. ¿Qué tan poderosa? Así de poderosa, lleva el nombre de la gente del pueblo, ¿no? Entonces, porque jugaba con eso un poco en el cuento. Sí, o sea, pero pues en el cuento era, ¿por qué? Por mientras. Es así, es súper poderoso porque lo necesito para la narrativa. Ok, y, el, y abona como que a esta relación con Violeta en la florería, ¿no? Entonces, desde el cuento, mm, el protagonista entra muy familiar a esta florería, casi casi demandando y gritando, pero en una especie de complicidad con la persona, con la dueña del establecimiento, por una relación familiar que tenía. Bueno, más bien, pues sí, porque no era, o sea, vamos, no era de su familia. Y entra y le sorprende de repente encontrarse con esta chica a la que nunca había visto, ¿no? Y, y bueno, creo que, o sea, en el cuento me voy de descripción y de halagos, ¿no? Para la belleza que está encontrando en esta florería, que empieza a ser extraño porque pues, no es que es tan cotidiano, o sea, es un pueblo se supone que chiquito, entonces, y se conocen todos y no conocías a la nueva empleada de la florería en la que según compras muy seguido, pero bueno, todo eso, obviamente, todos esos detallitos los fui puliendo para un resultado, ¿no? Para que todo eso tuviera sentido. Así, y en eso se me fueron 400 páginas. No, pero pues no sé, ahí fue como cuando empezaba a dejar que fluyera. O sea, porque lo que hice después de plantear este primer eh, contacto, porque era muy similar, era pues, casi casi lo mismo como se planteaba este primer contacto del protagonista con Violeta, y luego ya un segundo contacto que desencadenaba todo, ¿no? O sea, eran dos escenas porque pues eran ya la locura final de este protagonista después de toda la historia, ¿no? Entonces, le- tienen, tienen una interacción y desde ahí ya tenía este tema de los jazmines plateados. Y el Choc de la secundaria no tenía idea o sea, no tenía una idea clara de cómo eran los jazmines. Y le pareció, seguramente así por Aladino,
Así, no sé, o sea, jazmines plateados, seguramente hay jazmines plateados, ¿no? Entonces tenía como una concepción distinta de lo que eran eso porque no interesaba. Simplemente era como el protagonista llega a la florería buscando un regalo para alguien más y bueno, Violeta le sugiere estos jazmines plateados, ¿no? Y es como de, jazmines plateados, ¿qué es eso? Soy muy raro, solamente los tenemos en esa florería, ¿no? Y desarrolla un poco sobre eso, que me sirve luego como un pretexto para desarrollar a Madame Cristal, la dueña de este establecimiento, ¿no? Y, y sí, y creo que permití o sea, dejé que, porque sí recuerdo como querer un poco bajarle, o sea, porque termina con un despliegue de, no sé, sí, es que se va a ver extraño, ¿no? De magnanimidad, o sea, no sé, como que casi casi, voy a comprar todas las flores, ¿no? Algo así. Y obviamente eso era importante en el cuento, eh, porque yo necesitaba reconciliar, no sé, o sea, eso digo ahorita, ¿no? De mi cuento. Era importante que fuera así como así, vean que soy súper poderoso, soy súper millonario porque soy así, porque sí, para luego llegar al conflicto en cómo por fin se enamora, ¿no? O sea, obviamente ya en el libro desarrollé bastante, no tanto, o sea, pero digamos que desarrollé lo suficiente es esta relación y cómo no debe tan, o sea, que no es importante, o sea, sí que es, ajá, o sea, pero sin que llegara a ser el misterioso dueño de todo el pueblo, o bueno, sí llegando a ser un poco eso, ¿no? Y luego, ella en el cuento, le digo, la siguiente escena era como, no sé, cuando se le declara, digamos. Entonces se supone que este protagonista vuelve a la florería y sí, en el cuento dice tal cual, de que así en un traje carísimo, casi casi, y, le ofrece, no sé, un regalo y, y ya, no sé, o sea, pero como que haciendo entender que a él, aunque le importaban, o sea, sí tenía para vestirse con lo mejor, no le importaba porque estaba enamorado de la chica de la florería y, ¿saben? Entonces, pero pues lo mismo, o sea, tenía que ser el recurso rápido para que se entendiera, ¿no? Y que se humanizara un poco la situación de que no fuera por conveniencia su relación, no sé, eso pensaba el Shock de 16 años. Y el Shock del veintitantos años que empezó a escribir esto, pues ya tenía otra visión y supo plasmar de manera distinta, ¿no? Entonces en el cuento te va narrando cómo es que, porque lo hace un poco dramático, se supone que llega y se le declara y ella sale corriendo y y es como mi pretexto en el cuento como para no sé, para que hubiera emoción, o sea, para que sí no se sintiera como que, ay, pues sí le voy a decir que sí al millonario del pueblo, que estuviera loca, ¿no? Era importante para mí el cuento. Entonces, el, y ahí hay como que no sé, este reconciliamiento que, que valida el que se amen con locura y que al morir ella, él pierda la cordura, ¿no? Entonces, lo que te cuenta, o sea, yo ya necesitaba, o sea, porque, bueno, si bien de hecho la calificación que me pusieron en ese cuento fue, esto necesita un título, y y así como súper bien, pero no tenía un título, entonces, de acuerdo a la narrativa, como el título no podía ser Las flipantes aventuras del ricachón del pueblo y la nueva chica de la florería, pues el título que se quedó fue de los jazmines plateados porque desarrolló sobre eso. Entonces, en esta historia, en este cuento, él
ya, bueno, se casan y se van a vivir a su mansión, donde vive él solo, en una casona, que yo me imaginaba con una así mansión gigantesca, ¿no? Donde vive él solo y acuerdan, que está muy explícito así en el libro, que pues cada quien en su cuarto, ¿no? O sea, está así que sí hay, que sí está en las áreas comunes, pero pues imagínate en una mansión y estar dos almas en un solo espacio, pues no. Entonces, sí era muy importante para la narrativa. Entonces la historia era que en una noche de tormenta implacable y así, Violeta sale a, con la finalidad de proteger o resguardar estos jazmines plateados que tenían sembrados en los alrededores, entiendo, y que eso luego hace que, o sea, que se la lleve el río y que se ahogue en el río. Entonces digo, también, no sé, del shock empezaba muy en chiquito, ¿no? Entonces, no sé, empezaba de manera muy extraña, porque se entendía como que ella iba así a salvar los jazmines plateados y por alguna razón estos estaban al ladito del río y por alguna razón esta se aventaba al río, no sé. Entonces, o sea, todo, o sea, obviamente, no sé, digo, echándome un montón de porra, ¿no? Pero pues el libro el cuento es sólido. Si ahorita lo estoy contando pésimo porque si hubiera estado bueno que lo leyera para acordarme específicamente, o sea, porque es desarrollo. Pero, pero yo sentía como que estos huequitos y era donde quería meter todo lo que terminó siendo en realidad la novela. Sí, me atormenta, así que no hay un punto después de plateados y que no cerren las comillas. O para qué abrir las comillas en todo caso, para que vean que es el título. Ok, entonces, ahí, bueno, entonces, y con, o sea, es decir, yo, o sea, al shock de 16 años, sí le, así de, oye, ¿por qué no se dio cuenta su esposo que tanto la amaba? ¿Por qué no se dio cuenta que se salió? Ah, pues porque dormían en dos cuartos separados, no te estoy diciendo. Entonces, bueno, entonces supone que al otro día, despierta así desesperado y la busca por toda la mansión y no la encuentra y sale y la encuentra, a un lado del río muerta, ahogada, lo cual pues, es extraño, no sé cómo, pero así se ahogó en el río y luego se fue a la orilla y ahí quedó. Entonces pues él enloquece y entonces, como te cuenta, bueno, el cuento te dice que lleva como 4 meses en la peda así destructiva y sí, creo que sí lo dice, literal. Así, porque pues está esperando la muerte como tal y que lo único que hace en todo el día es emborracharse y por las tardes o por a ciertas horas del día ir a insultar al río. Y porque le arrebató a su amada, ¿no? Entonces ya en el cuento, o sea, ya que te planteé o sea, así como, bueno, ¿por qué sufre él? Por su esposa muerta. ¿Quién es su esposa muerta? Violeta. ¿Y cómo se conocieron? En la florería. Y luego se enamoraron, se casaron, ella cuidaba jazmines, un día llovía, salió, se murió. Ok. Entonces, no sé, como que desarrollo un poco sobre o sea, no sé, trataba en mi narrativa juvenil de que sintieras esa locura que lo estaba llevando a que naturalmente un día, no fuera una buena combinación alcoholizarte y acercarte a un río que ya mató a tu esposa. Entonces, este, pues es ese como que eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, en realidad creo que en el libro, digo, en el cuento, se va, así agarra la peda, se va a insultar al río, ahí le gana el sueño, se queda dormido y el frío hace lo propio, ¿no? Entonces, y como que queda en el cuento pongo que el río se secó porque porque no pudo con el haber tomado ese par de almas o simplemente, o sea, luego digo, no sé, como que si yo lo dejo un tanto abierto así de, o porque ya había conseguido lo que quería y que pues obviamente si estás diciendo que era el último de esa familia y que pues, ya no había nadie, aunque era el más poderoso del pueblo y entonces a nadie le importó y se supone que su casa, su casona
pues se quedó al olvido, se lo comió la naturaleza básicamente, y lo que dice es, en ese lugar lo único que quedaron fueron los jazmines plateados, ¿no? Entonces, ese es como básicamente el libro, así que poco, así, qué mala presentación le hice al cuento que escribió el Choc del pasado, que me dio años de diversión escribiendo una novela. Así, depresión, digo, diversión y depresión. Entonces, pero bueno, ese era el cuento. Entonces, pues ya lo tenía y sí me gustaba, sí tenía cosas muy interesantes, o sea, es como, ay, o sea, no por exactamente o sea, sino por cómo lo había escrito. Sobre todo porque, pues, dije, ay, yo sé que estaba bien, que escribía cosas padres en la secundaria, pero pues no me imaginaba tanto, o sea, porque me imaginaba que pues, escribía como que adaptaciones de películas que veía o algo así, pero pues no, en realidad creo que vi luego que pues, sí, sí escribía cosas medio interesantes, muchas muy inconexas, y esto era como que lo que sí tenía su final. Entonces, pasó que, la música, nuevamente. Entonces, tenía que ir sobre estos huequitos. Entonces, lo primero fue, bueno, ¿quiénes son estos Salvatore? Ah, bueno, pues ahí te va. Y luego, eh, el primer capítulo se trata básicamente de eso. De hecho, por ahí tengo un podcast que voy a dejar por aquí, donde leo el primer capítulo y el capítulo 13. Son largos, son muy intensos. Y creo que después grabé otro capítulo más adelantado. No sé. Que sí, porque creo que, o sea, porque les decía, está en tres partes. Entonces, la primera parte va del capítulo 1 a lo que yo entendía como el capítulo 12. Uy, sí. La segunda parte iría del 12 al, que es el 17, el 18. Ajá, y finalmente tiene 20 capítulos, 22. Sí, porque el último capítulo se puso largo. Y se separa, bueno, detalles, ¿no? O sea, yo quería que tuviera, primero quería que tuviera 7 capítulos. Luego dije, no, pues ya súbele a 9 porque vas a necesitar para desarrollar esto que acabas de escribir. Y luego fue de, bueno, no, pues 11, que es mi número favorito, el 11. Y luego fue de, bueno, pero ya no te sigas pasando. Y luego, bueno, dije, entonces, pues ya que quede de 19, ¿no? Y luego, bueno, 20 para que esté cerrado. Y se fue a 21, porque sí. No sé, si eso de los capítulos ha sido siempre un tema. Entonces, ya les planteé un poco de dónde viene. Entonces, de qué empieza a tratarse el libro. Te plantea esa situación, desarrolla mucho más en ello, en que... Ajá, es que parezco así, no quiero decir spoilers, pero ¿de qué? ¿Y a quién? Si esto solo lo voy a escuchar yo, y yo ya me sé en qué acaba. Pero, bueno, empieza planteando, sí, creo que voy a tener que... Un segundo. Listo. Perdón, es que tengo mi acordeón en la pared, bueno, este, escrito en una parte de mi cuarto, el acordeón de la rama familiar porque me debrayé, o sea, no fue como, bueno, ya dijo que el fundador del pueblo era su pariente y se fue así, pero al retropasado, ¿no? Y entonces, sí, y con todos los inconvenientes que eso ocasionó. Entonces, pero Cine sí sabía que no podía, o sea, que con todo y que o sea, los personajes empezaron a aparecerme en la vida, así me bombardearon estos personajes, muchos en hombres, muchos en situaciones, y poco a poco cada uno me iba demandando mayor
protagonismo, mayor relevancia. Y finalmente, ya, perdón por todo el movimiento. Entonces, y finalmente quedaron 12 generaciones de Salvatore. Entonces, pero lo que te cuenta es que estos fundadores, este Clemente Salvatore, por quien el pueblo ahora lleva el nombre de San Clemente, lo que te cuenta, y eso, no, así pues sí, ya vamos a dejar atrás el cuento para no confundirme yo solito, ¿no? Entonces te cuenta que este Clemente Salvatore era buenísimo como el pan de dulce, tenía conciencia de clase, era o sea, como el terrateniente que estamos esperando para que nos rescate, ¿no? Sí, sí, ajá, sí, sobre todo por lo que Salvatore implicaba, ¿no? Pero bueno, entonces decía que este tal Clemente Salvatore empezó a dar títulos de propiedad a los trabajadores de lo que se había convertido en una gran hacienda, en un gran territorio en torno a la casona de los Salvatore. Y que para fundar el pueblo había, había habido una boda de su hija con digo, no lo planteo desde el principio, pero digamos que otro personaje poderoso de los alrededores, para de esa forma formar un consejo de San Clemente. O sea, sí, básicamente era como que estar pasando del feudalismo a la democracia, representativa o como fuera, no sé, justamente porque yo seguía con ese tema de que no era en un ambiente actual, pero bueno, digo, pronto llegué a esa complicación de, bueno, entonces, este, va a ser histórico, o sea, lo vas a poner en qué época y en dónde geográficamente. Entonces así como, no me quiero poner a especular cómo era la vida en cualquier lugar europeo que me dé el ambiente que necesito porque el problema viviendo en México es que difícilmente nos imaginamos ese ambiente sin caer en todos los clichés de telenovelas que hemos visto hasta el cansancio por cultura mexicana, ¿no? Entonces, no me funcionaba, o sea, porque sí le desarrollé un poco hacia allá, que fuera Hacienda temática Televisa, pero no, obviamente no me funcionaba, ¿no? Porque sí, ¿quién va a ser Julian Rulli? Entonces, obviamente no quería que pareciera eso, entonces tenía que alejarme muchísimo. Y, ajá, y entonces, pues sí, fue como, bueno, pues mira, es una ucronía, es entonces, pues no importa dónde sea. Ya después desarrollé por qué era todo eso, ¿no? Pero para ese punto era como, no te preocupes, es un pueblo que no importa, o sea, es como el nacimiento justo de un imperio, pero, pero no quería que llegara a la magnitud de imperios en los que vivimos y hemos vivido tanto tiempo, entonces, no sé, o sea, quería zafarlo de todo. Sobre todo porque pues, yo mismo estaba en conflicto de qué vas a hacer, para qué vas a escribir esto, o sea, este, y casi como que ten cuidado porque si desarrollas mucho no te va a quedar un cuento. Entonces dije, nada, sí puedo poquito. Entonces se supone que nada más te iba a medio platicar qué era lo que sucedía con este cambio tan drástico de estructura socioeconómica política, de que de estar sujetos a Le Salvatore, ahora el pueblo organizado tuviera un consejo. Y lo que decía, como en una narrativa un tanto periodística, para que tuviera ese efecto, es que los hijos de este tan buen hombre no pudieron entender esos actos de su padre, de extenderles títulos de propiedad a los pobladores y de darles parte de lo suyo. Entonces,
en ese punto como que te plantean que pues sí, como que él era bueno, pero toda su familia estaba en contra de lo que él hacía, pero pues él seguía siendo el verdadero Salvatore para tomar las decisiones que él quisiera. Y medio te sugerían, saben, este tipo de intrigas de y el hijo en un primero dice que el hijo mayor, que se había ido hacía varios años, abandonándolo por no compartir estas ideas, progre, básicamente. Se había ido, o sea, había dejado el pueblo. Y lo que decían es que bueno, que en ese pueblo alejado al que se fue, lo encontraron en su casa, muerto, casi como en un ritual, ya saben, poco sacro. Y, y como que diciendo que había hecho algo como para pedirle a fuerzas obscuras la caída finalmente de su padre, ¿no? Por sus decisiones. Y que el otro hijo que se había quedado al tan poco poder, al hacerse poco, al hacérsele poco, que le hayan dejado una de las fábricas más productivas ¿saben? Entonces, todos como detalles, ¿no? Así como de, bueno, ya estaban pasando, o sea, ya tenían fábricas y así, ¿no? Así tampoco era como muy rural. Digo, todo eso me era muy importante desde el planteamiento. Entonces, entonces, el, se cuenta que este hijo inevitablemente mata al padre, ¿no? Y se quita la vida en otro ritual similar al de aquel hermano. Y que bueno, pero pues a final de cuentas le sobrevivía esta hija, la hija menor que se había casado con este otro cacique, este, que, que, que adoptaría el apellido Salvatore para, como que para validar su ser el consejero presidente, ¿no? Y igual después como que te dice, ay, y todo eso fue malo, casi, y así fue como que se perdió la fortuna, la gran fortuna de la familia Salvatore, quedando solamente esta fábrica, eh, que llevaba el nombre del hijo que había matado a Clemente, que era Jack Salvatore, ¿no? Así no he dicho cómo es el protagonista, ¿verdad? Sí, sí, porque acá ya tiene nombre. Ah, no, sí, creo que sí, Julia Salvatore. Ay, no. Entonces, bueno, y que esa fue la única herencia que le quedó a Julian Salvatore, el último de esta familia. Luego incluso de que sus padres hicieran un último intento por recuperar el poder sobre ¿cómo se llama? Sobre el Consejo de San Clemente y sobre el pueblo como tal, ¿no? Y te plantea que, bueno, pero que a Julian esas cosas no le importaban en lo más mínimo y que en realidad él quería más, la conexión, pero o sea, él quería o sea, sentirse, arraigarse a ese lugar y no buscar poder porque sí, ¿no? Así como casi, o sea, porque, y te empiezan a contar que este Julian Salvatore hace un estudio sobre los escritos del propio, Clemente Salvatore. Entonces, como para decirte, comparten esta idea progre. Es- Obviamente, toda esa parte política contrastada con la política actual se editó y se eliminó desde los primeros borradores. O sea, pero pues tenía al principio como que esta carguita, digamos, ¿no? Pero era así como que no, pero pues él, así casi no, Julian Salvatore quería ser un empresario, comprometido con su nación, no enriquecerse de ella, ¿no? Pero pues justo, en serio, del libro no lo llevo para allá, o sea, no es necesario, entonces, pero de esa forma se entiende que él tenga no sé, o sea, el que él sí ¿cómo se dice? Sí, conformara con esta fábrica de Jack Salvatore, este,
que era una fábrica textil y de calzado, ¿no? Creo que, sí, creo que era de calzado en el libro, en el cuento, este, pero me sonó a Jumanji y le puse textil y de calzado y luego desarrollé sobre ello, ¿no? Y, y entonces una vez que ya se establece que él es, que también él es bueno como el pan de dulce y que es humilde y que por eso no, por eso no es violento que vaya a una florería a quererse ligar a la que despacha. Entonces, eh, eh, o sea, ya que te llega, bueno, no, pero él quiere siempre ayudar a a esta gente que ya entiende como que son dueños de lo suyo, ¿no? O sea, él sí respeta eso, él no quiere que todo vuelva a estar a nombre del de Salvatore, ¿no? Entonces, uy, y entonces de repente te como que cierra el primer capítulo, son como 2 páginas, o sea, este, bueno, lo que en su momento era el primer capítulo, porque solo consistía en eso, en el planteamiento, o sea, como que el primer capítulo era el cuento, casi, casi. Ya después del segundo, decíamos que me quería como un dulce, pero se va a escuchar un montón. Entonces, ya ya en la novela desarrolla sobre eso, o sea, ya te explica quiénes son estos tal Salvatore y, y te dice que recibe una carta de su familia, que casi, o sea, que se fue, obviamente porque fracasó este intento de recuperar viejas glorias y abandonar el pueblo, pero que van a regresar a hacerle una visita por motivo del cumpleaños de una hermana menor de Julian Salvatore, ¿no? Que es Audrina Salvatore. Entonces, y ese es el pretexto para que vaya a la florería a comprar un regalo para su hermana, ¿no? Eh, Ahí empezaba el capítulo 2 que hicimos uno, que integramos exitosamente. Y en el capítulo 2 de ese momento, llega a la florería de Madame Cristal. Y ya puedo desarrollar muchísimo. Entonces, presento bueno, llega y lo mismo. Llega como que casi, casi demandando que le atiendan de una forma muy histriónica. O sea, sí, o sea, o sea, sí, se nota que se está burlando de esos comportamientos soberbios de la gente y que le parece divertido burlarse, pero al mismo tiempo lo hace, no, o sea, sin darse cuenta que lo hace porque cree que él es el único que se tendría derecho de hacerlo porque él es un Salvatore, ¿no? O sea, tiene esa ambivalencia, digamos. Pero eso, entre líneas, ¿no? O sea, como para mí. Y entonces está en eso y le sorprende encontrarse que no estaba, así, no estaba la que lo conocía, sino estaba Violeta, así, ¿no? Y como que se queda así, en shock. Y, y es mi oportunidad para jugar con ese tema en ese momento se le olvidó cualquier imagen que pudiera tener de cómo eran las violetas, justamente para seguirme burlando de que, ajá, o sea, que dije que era una florería como si yo conociera de flores a los 16 años. Entonces, eh, y juega un poco con esta forma que tiene de ser socialmente torpe cuando no se trata de hacer negocios con alguien que sea duro para ellos y entonces como que le impresiona y actúa de una manera pues más sencilla y al mismo tiempo eso hace que Violeta se permita ser sencilla como es. Y antes de que la interacción llegue a más, a saber más el uno del otro, entra en escena Madame Cristal, que es la dueña del establecimiento.
que, que justo lo que necesitaba de ella es que tuviera como un una apariencia conservadora, por así decirlo, pero necesitaba jugar con el hecho de que no fuera mayor, o sea, solamente que lo pareciera o que lo proyectara, ¿no? Entonces, y eso para un poco para después validar el que se conociera con Julian. Y luego para validar el que aunque se conociera con Julian, no hubiera nada entre ellos. Entonces, y justamente, y empezar desde ese punto a justificar porque en un pueblo tan pequeño el hombre con más conocimientos de todo no sabe por qué que hay una nueva chica en la florería, siendo que te dice que es muy conocido por la dueña de la florería. Entonces, bueno, sucede eso y juega con eso, dice que lo trae por aquí, es así casi que si vienes para comprarle flores a alguna novia y él es como de no, ni que tuviera así como si yo acostumbrara, ¿saben? O sea, pero obviamente pues porque no quiere que se haga una mala impresión de él, Violeta, a quien acabo de conocer. Y Madame Grisal, entendiendo esa situación, sí lo, sí lo rescata, así de como pero aprovecha para burlarse, o sea, ¿saben? Como, o sea, como que bromea con ese asunto. O sea, Madame Cristal es un personaje que le gusta incomodar a las demás personas para divertirse con ello. Y, y para ello, esta relación, o sea, el problema es que no quería que, o sea, necesitaba que tuviera esta emoción, o sea, que fuera ella, Madame Cristal, quien rompiera esa burbuja en la que inevitablemente se metían cuando tenían estos despliegues de amor y de decirse cosas así, en metáforas y así, y ella era como quien los traería siempre al suelo y al mismo tiempo quien les empujaría a no darle tantas vueltas a sus emociones, ¿no? Entonces se burla mucho, o sea, empieza a bromear con Julian. Y bueno, ahí es cuando dice que necesita un regalo para su hermana, pero que no parezca algo como de último momento. Entonces ahí es donde Violeta sugiere los jazmines plateados. ¿Por qué? Porque, y hace un pequeño desarrollo, sí, son únicos en el mundo, solo se dan, o casi casi no, solo se dan en una específica época del año y por una estación. Al terminar esa temporada se mueren, o sea, mueren inevitablemente, pero liberan un aroma hermoso, tal, ¿no? Y dice, bueno, eso es lo que me ha contado Madame Cristal. Yo no, o sea, no he podido atestiguarlo por mí misma. En la temporada pasada casi se agotaron. Entonces como de, pero este año, y es lo que le dice, entonces dice, es que le puede decir a su hermana que los pidió con muchísima antelación. Y entonces, y como de este tema de que es su producto estrella, entonces, ¿no? Entonces, dice, comenta Violeta en una imprudencia casi casi juvenil, ¿no? Entonces dice, es que este año he ahorrado para comprar unos cuantos y evitar que Madame Cristal los venda para que puedan cumplir aquí su temporada y atestiguar ese fenómeno de su muerte y esa belleza, ¿no? Entonces, Madame Cristal le dice, sí, pero pues es mi producto estrella y si me los vienen a comprar, se los voy a vender a la gente y no a ti. Algo así, ¿no? O sea, como justamente es esta figura que aterriza, que trae a tierra a los personajes. Entonces, Julian vuelve con este despliegue de magnificencia y dice, así, entonces yo voy a comprar todos los jazmines plateados con la única condición de que se queden en la florería a cumplir ese, ese periodo, ¿no? Y dice, y pagaré el doble por si ese es el problema. Y obviamente, y Madame Cristal se le pone como de, no puedes hacer eso, ¿no? Y
Creo que se fue el audio. Mm. Entonces queda como en ese... Madame Cristal se pone así, se infarta y dice, no, necesito, no puedo hacer eso. Ya fue, y ahí es como donde se deja ver Julia negociador y dice, Madame, no me haga ofrecer el triple porque sabe que no tendría problema hacerlo, pero me sentiría, no tan bienvenido la próxima vez que venga, ¿no? Entonces, como para que digas, bueno, así es como finalmente cede Madame Cristal y le dice, le mandaré también a todos los, ¿de qué le diré a los clientes cuando vengan a, es mi producto estrella? Dice, pues nada, dígale que el Salvatore los ha comprado todos en un capricho y que cualquier reclamo me lo hagan a mí. Y entonces, y, y ahí, bueno, y Violeta dicen, pero ¿cómo se los llevaremos? Dice, no, la condición es que los cuides y voy a pedirte que me ayudes a cuidar tanto a los jazmines como a que Madame Cristal no los venda. Entonces queda como eso, como ese ganchito, ¿no? Y ya dice, bueno, y el regalo para su hermana. Sí, también ¿qué otras flores tiene? Sí, mándeme todas también. Entonces, porque sí, la verdad es que ahí ya tenía, o sea, justamente lo que dice es que ya tenía una necesidad de escapar, de salirse de ahí como que para explotar de emoción por no sé, porque acababa de conocer así algo que nunca había experimentado. Y el capítulo desarrolla en que es- se, se va a contárselo al río. O sea, ahí recupero lo del río. Entonces que va ahí a un lado y le describe así la belleza de Violeta y así en un debraye muy bonito que me permití para cerrar ese capítulo. Y diciendo, pero volveré a traerte más información de ella mañana, porque tal, ¿no? Y porque va a venir la familia. Entonces, ya el siguiente capítulo es cuando viene la familia. Y es interesante porque cuando le estaba escribiendo, creo que lo va a parar aquí y sí, le voy a seguir porque así es esta vida. Este, el tercer capítulo es cuando llega eh, la mamá, de hecho el papá y la hermana y el esposo de la hermana. Y plantea un poco esta relación y este paralelismo. O sea, él dice es que ese cuando se fundó San Clemente fue a razón o fue con motivo de la unión entre la hija de Clemente y el hijo del otro terrateniente, este cacique, ¿no? Y le parecía que la boda de su hermana había sido algo similar, pero sin el romanticismo que le ponían los que describían la escena en la fundación. O sea, para él así había sido un negocio de los padres de decir, voy a casar a mi hija con otro cacique de otro lado para irme de este pueblo que ingrato, ¿no? Casi, casi. Y el capítulo 3 empieza eso, planteándote la relación que tiene, porque te dice que este Julian Salvatore no tiene una buena relación con su madre, eh, Lucrecia Salvatore, que eh, pues es eso, o sea, esa es la figura de autoridad, porque te plantean desde ese momento que pues el padre no es un Salvatore y que realmente no es tan relevante en la historia. Y la verdad ahí sí pues, se me fue, pero pues tampoco, o sea, digo, no es que se me fuera, más bien no me resultó mucho más funcional el que no importara en la historia eh, esa figura y luego desarrollo sobre eso, ¿no? Como que este, este esposo de su hermana era como un amigo de este padre, en estas relaciones como de poder entre poderosos, bueno, justo eso, ¿no? Y como
y esta relación de un personaje, o sea, trato de, ahí, ese es el tercer capítulo en que hablo ya de de la familia. Y justamente cuando esto iba a ser un cuento, creo que ahí fue cuando empecé así de, esto no es un cuento, ¿verdad? Porque dije, bueno, y luego cómo resuelves que sí vino la familia y que sí fue el cumpleaños de la hermana y que que sucedía. Entonces dije, bueno, pues voy a plantear eso y voy a plantear así casi como que se pelean. Así, voy a aprovechar esto que dije que iba a venir la familia para que se pelee para siempre con su familia, para que tenga sentido al final, o sea, porque yo quería seguir la estructura del cuento, ¿no? Entonces, sí, para que al final tenga sentido que la casona se queda abandonada y así, y que nadie reclama nada, ¿no? Porque pues era importante para el drama, para terminar con, y lo único que quedó fueron los jazmines plateados. Entonces, empecé a desarrollar sobre eso, empecé a escribir esa parte y ahí se botó completo. Justo cuando empecé a jugar sucede que los planes realmente de la familia de ir a visitar no era ir a visitarlo o pasar el cumpleaños de la hermana, sino que el esposo le propusiera a Julian comprarle la casona y comprarle la fábrica que hacía mucho, que ya no dejaba nada, y que con eso se pudiera él comprar una casa allá en el otro pueblo al que se habían ido sus padres, ¿no? Y con todo y que o sea, yo justamente quería, o sea, bueno, cuando lo empecé a escribir, iba a ser como el pretexto para que les supera, así les gritara y todo un tema muy dramático y que fuera ese el pretexto para que se fueran y nunca quisieran regresar, ¿no? Pero ya que lo estaba escribiendo no era así. Entonces lo que sucede es que se modera, se gobierna Julian y les dice, no, muchas gracias por tu ofrecimiento, pero pues no, gracias, o sea, yo estoy cool aquí en mi mega mansión, en mi pueblito, y para qué me voy a ir así, no, los visitaré más seguidos y eso es lo que es el problema, pero pues tengo mucho que atender en esta fábrica que para mí sí es muy importante, ¿no? Entonces, como que como que declina muy amablemente la propuesta, pero este cuñado se contaba con que, o sea, ya lo había dado por hecho y había puesto negocios como que en función de eso y pues ahí Julian le dice, pues sí, pues para qué andas apostando con algo que no está en tu propiedad. O sea, dice, tuviste una mala elección en ese negocio y pues a mí no me importa, ¿no? Entonces, ahí, pues sí, ahí es cuando se enojan y pide Lucrecia Salvatore, como en este despliegue de poder de ella ser la matriarca de la familia, aunque la mansión ya esté en manos de Julian, y excusa, o sea, Audrina, la hermana Audrina, se molesta muchísimo porque fue una trampa y se quiere, o sea, se justifica con Julian y le dice, yo no sabía que iban a hacer esto, en realidad pensé que veníamos a pasar un buen tiempo en San Clemente. Y bueno, se van muy apenados la hermana y el esposo, muy enojado. Y se queda solo la madre con Julian. Y en cuanto y le empieza a decir, es que tu obligación como Salvatore, o sea, yo un poco ya a punto de caer en el cliché de la familia, dramas de familia poderosa de cualquier serie o algo así. Y de repente el padre quiere intervenir y como que el propio Julian y dice, lo sentí en el corazón, pero le dije, padre, estos se están hablando asuntos de Salvatore y tú no eres un Salvatore. Y
Y no sé, ese es como, o sea, justo lo que yo necesitaba de esa escena, o sea, de ese planteamiento, era que se rompiera muchas cosas. O sea, y se rompe con el padre y luego la discusión entre él, o sea, digo, entendamos que no, eso sí no lo escribí en una tarde como mi cuento, sino que él me iba y lo escribía y así, entonces, y como que iba desviándome mucho para evitar llegar al punto de confrontación entre Lucrecia Salvatore y Julian. Y cuando llegué, eh, lo que salió, o sea, fue como que casi que se empezaron a cantar cosas del pasado. Y en todas esas cosas del pasado empecé a desarrollar muchísimo. Porque, digo, o sea, fue en el punto en que dije, es que aquí ya no tienes un cuento. Así porque Así porque ya, si lo que sigue ya nada más es que va y le propone matrimonio a Violeta y luego se muere, o sea, ya no tiene sentido. Dije, tienes un hueco inmenso, pero una oportunidad gigantesca de desarrollar muchísimo. Entonces ahí entra esta discusión de Lucrecia y Julian, que termina en eso, en decirle, pues es que ahora yo soy el Salvatore y pues casi casi si yo lo que quiero es que esto se vaya a la quiebra y termine en nada y en las cenizas, pues es completamente mi problema. Y se va muy, o sea, dicen, ni siquiera al otro día en la mañana, muy temprano ya no estaban. Entonces ahí ya me funciona este protagonista dándole un cierre a todo lo que era su vida pasada a la sombra de esto, de la carga que tiene ser de la familia Salvatore, para, no sé, o sea, para empezar de cero, y de cero con la ventaja de haber encontrado desde su punto de vista el amor. Y, y empieza ya un cuarto capítulo así como lo platica con su mejor amigo y socio en la fábrica. Y pues dice eso, es que ya es todo nuevo, es todo algo nuevo. Y empieza este desarrollo que nuevamente tiene que ir a la florería de Madame Cristal. Y le hace el comentario de, qué raro que hayas venido a pagar, casi siempre mandas a alguien a hacerlo. O sea, bueno, nueva oportunidad para presentar a Madame Cristal, o sea, siendo esta figurín que incomoda, pero o sea, que da los golpes necesarios para darle forma a este amor que se está esculpiendo. Y pues me voy aquí, va a haber una segunda parte, no voy a hacer como no, a lo mejor sí, una síntesis de todo lo que trata capítulo por capítulo, porque de repente, o sea, ahorita es bien fácil. O sea, ahorita se trata de lo sencillo, del planteamiento de chica conoce chico, la familia de chico es muy intensa, pero ellos se aman y lo lograrán todo. Hasta ahí va, al parecer es solamente de eso. Pero pues vuelvo en breve para mí, a lo mejor 2 semanas después para ustedes. Así para mis dos escuchas, que soy yo mismo. Pero bueno, eh, este es un disque podcast by un tal Choc. Yo soy un tal Choc, hablándoles sobre el sendero del Salvatore, los jazmines plateados. Y en el disque blog, este podcast lo tendría que hacer más bien un disque escribidor, que es la parte que escribe, ¿no? Entonces, pero eso tenía mucho sentido en el blog porque era escrito. Pero sí, sí, un dato extra que no tiene muchísima relevancia. Pero bueno, los dejo por aquí, escuchando Estático de Zurdok. Lo que escuchamos no es como tal un soundtrack, básicamente es lo que ponía de música cuando me iba acercando hacia momentos claves de la historia, pero obviamente la música como no tiene demasiado sentido con el ambiente del libro, entonces no es incluido.
para desarrollo por ahí con varias cosas. Entonces, pues bueno, otra vez. Este es un disco podcast by Untalchoc. Yo soy Untalchoc. Tlazokamati. Macaulay Octley. Y DM dinero. Muchas gracias. Adiós.